Buenas noches, doctor Bayen y Alejandro. ¿Qué tal, Wilder? Bien, Doctor bien, ahí Ballén, vamos. me gustó el título. Ojo y el espíritu. Es decir, parece cuando usted, ese ojo que todo lo ve y que todo lo siente, ese Ah, mundo de la sí, vida, ¿no? sí, la divinidad puede decirse. Sí, señor. En A un ver que nos eche el momento cuento a ver intento, cómo lo interpretamos mejor. sí, en un momento intento vincular acá esto que intento conectarme Juan por... Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya me están escuchando. Buenas, Juan Manuel. Buenas, ¿a qué se dedican? ¿Qué los reúne hoy? Presentación ahí, un negocio que tenemos entre manos. Negocios sucios, con cruceros. ¿Y Con dónde está Harry, el profe Ballem? Debe estar como Harry el sucio Potter. cambiando todo por cruceros. Como Harry el sucio Potter. Mm. De momento, que es que tengo todo eso en el celular y le va a pasar al computador. Apreciados cruceros. Un momento. Ujú. Listo. Entonces ya me conecto desde el portátil. Ya un momento. Listo. Esperen y le damos inicio. ¿Cómo me ponen los efectos de esta locura? Efectos de cruceros. Cruceros. ¿Se escucha ahí? Se escucha, se escucha. Listo. Bueno, ya sería solo esperar a ver si alguien más llega a las 7 y listo. El profesor Juan Ballén está ahí, muteado. En los caballeros del Zodíaco, está en la isla de la muerte, de Fénix. Está en la Antártida. Está Los cruceros en la están Antártida. brillando. Se fue a buscar alguna cuestión así rara. A una favela. Eh, ¿Cómo andan? Ah, acá listo. Está comiendo mientras tanto. Eso es. Bueno, hoy vamos a hablar del ojo. Del ojo oculto. El ojo masónico. Uf, sí, El ojo, amazónico. el ojo masónico. El ojo que está en las Cuando iniciaciones vean, masónicas. cuando vean a Will. Pues yo, No.
y se lagueó. Eso. ¿Qué está pasando a la MIT? No soporta tanta gracia. Ah. Escuchen ahí, ¿cómo van? Ah, llegó ¿Escuchan? Pedro Pablo. Sí, ahí está. Ahí se escucha. Todo bien. Ah, bueno. Llegó Pedro Pablo, ¿Todo muy bien? bien. Ya. ¿Se ¿Qué, está qué más grabando la nos sesión, queda? sí? ¿Sí ya? No, todavía no. ¿Se Ah, dice? sí, ya, ya. Ya hay un botón rojo. Ya está. Uy, 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 uy. Eso es. Vea que estoy comiendo. Bueno, entonces, ustedes tienen algo entre manos. Me da la impresión que ustedes los van a sabotear. Ambos, malditos. Los de los Juan Manuel, saboteen no publican, su madre, condenado. Juan Manuel tiene algo entre Los manos mando, ahí. Un plan los maestro. mando, los mando a la favela, hijo de madre. A publicar en la favela, condenado. Allá con Carolina María de Jesús, que burlándose de la negrita. Es- ¿Cuál negrita? ¿La de qué día? ¿La que La de publicaron? las favelas, María, la Ah, María, Carolina María de Jesús, sí, señores. la de Cruzeros. los cruceros. Ah, hay que pensarlo seriamente, esto de pensar lo impensado, Merleau-Ponty. Pensar lo impensado de la filosofía, justamente, Hay que pensar el ¿verdad? cuerpo. Porque, Yo ahí le sí, rescaté por algunas ejemplo, pues, cositas a él, a ver qué. La primera lectura que hice de él, no de otro libro, pues me llamó más la atención esta, por algunos aspectos. Este sí tuvo cositas que se pudieron tomar. sí, Cositas, de hecho, cositas. citó a Heidegger y toda la vaina, eso nos dicho, hasta Trimecitos y todo, mejor dicho, le faltó citar a San Agustín. Eso. Que tenía que meterle a alguien el libro de la letra por algún lado. Ay, eso que hay cositas que se pasaron ahí, pero pues ahí faltan, ahí igual es una exposición breve. Bueno, bien. Entonces, ¿te parece, Wilder, si procedemos a leer tu relatoría? Listo, entonces, a ver, compartiría pantalla, ¿dónde es? ¿Qué es? Sí, Compartir, no me compartir. aparece para compartir todavía pantalla. Es que está el amado líder Espérate. debe darte poderes. ¿Qué necesita? El Sacrificio. Joseph Ivanovich Bayem. ¿Dónde podemos poner esa vaina? ¿Dónde? Contacto. Entonces, opciones de Mira la los reunión. efectos. Opciones de la reunión. Estamos revisando acá las Uf, opciones de la reunión. Minecraft. Estoy con los cruceros. Minecraft. Aquí, bienvenidos a otra sesión de fenomenología cósmica y sesiones de espiritismo. Sí, mucho espiritismo. El día de hoy vamos a hablar del ojo, el ojo escondido. Sauron. Creo que ya tienes Ah, listo, el sí, sí, poder. ya tengo permisos. Permiso, Pues sí. vas a expulsar a todos. Tengo el poder. Bueno, Jimón. bueno, a ver, vamos a ver. Compartir contenido, pantalla, listo. ¿Ya ven ahí mi pantalla? Sí. Sí, todos la vemos. Sí, señor. Uy, Giorgio Colli. No, Nietzsche ahí comenzando. ¿Sí la han leído? No, Sí. Bacano, ¿no? tiene una introducción a Nietzsche. Ah, sí, 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 es bueno. Bueno, entonces, a ver, bueno, eh, la exposición de hoy comienza ya analizando el ojo y el espíritu de Merleau-Ponty. Pues acá ya tenemos esta.
breve frase acá de Colin, a veces la suelo usar, viene contextualizada, que es, ¿por qué los antiguos llamaban terribles a los sabios? Quizás por veneración, quizás porque nadie era capaz de descubrir la finalidad de sus palabras, es decir, ya algo muy enigmáticas, el enigma forma parte de la sabiduría, pero hoy, sin embargo, los filósofos son corderos. Esto dice Giorgio Colli, cuando antes eran, pues, tenían magnitudes terribles, ¿no? Y es interesante porque precisamente Colli aborda mucho la tradición presocrática, aborda especialmente, justo como Nietzsche aborda lo apolineo y lo dionisiaco, es decir, ya cuando la filosofía todavía no era filosofía, sino más bien sabiduría, y esa sabiduría estaba muy vinculada a ya las cuestiones místicas, tipo el fenómeno dionisiaco, allá el éxtasis de la pitia, todo ese asunto. Entonces ya, bueno, se imaginarán la distancia que existe entre los filósofos modernos a aquellos sabios de la antigüedad, ¿no? Bueno, entonces... Merleau-Ponty en un primer momento procede a explorar las deficiencias de las ciencias modernas, ¿no? Mientras por otra parte concede valor a las ciencias clásicas, antiguas, vale decir aquellas ciencias que aún no se encontraban escindidas, separadas definitivamente de la filosofía y en cierto modo pues también permanecían unidas a la sabiduría. Entonces, en efecto, la ciencia clásica entre los que aún puede preverse cierto espíritu místico y oculto no pretendían abarcar la totalidad cósmica sino que al explorar y teorizar acerca del mundo no forzaban una verdad ortodoxa, pues tales hipótesis antiguas aún conservaban, y esto lo dice Merleau-Ponty, ese sentimiento de opacidad del mundo, o sea, aún se conservaba ese sentimiento de que el mundo era algo oculto, algo encubierto, de lo cual eh, muy difícilmente se podría entablar una verdad acabada, ¿no? Entonces... Bueno, ese ensayo en sí de Merleau-Ponty hace bastante hincapié en las defunciones de las ciencias mecanicistas y positivistas, como con ya una postura fenomenológica aquí. Entonces, estas ciencias objetuales, objetivas y objetivizantes, que pretenden todo reducirlo a algo que puede ser manipulado, usado a un fin, y también establecido como, como una idea de la cual hay que tener una visión ya completa, objetiva. Entonces, bueno, en esta concepción, bueno, se dispone a la cosa, a todo lo que rodea y esa cosa es transformada en un fondo permanente el cual pues Heidegger pues ya hablaba en Pregunta por la técnica de que ese fondo permanente es una especie de desvelar solicitante, es decir, se toma la física, la naturaleza, se extraen los recursos necesarios de ella y esos recursos son almacenados como un fondo permanente dispuestos para la demanda, ¿no? O sea, algo así como bastante ya de acuerdo al comercio y estas cosas, pero bueno, hay un trasfondo más allá de esto y es que en sí el mundo para Heidegger con esta visión de las ciencias positivas terminaría por transformarse en un engranaje. Bueno, es algo similar a lo que dice acá la crítica que hace Ponti acerca de las ciencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, el todo, incluido el ser, puede ser reducido a un objeto nominable, nombrable, cuantificable y experimentable, pues su valor solo será determinado en función de cuán útil es. Ahí tenemos el psicoanálisis tipo freudiano, positivista, no, muy distinto al de Jung, ¿no? El de Jung va por otras vertientes distintas. Entonces ahí también se incluyen en esas ciencias positivas a la historiografía, la biología evolucionista, bueno, bajo ciertos intereses que acá colocamos judaizantes en el sentido de que, bueno, ya responde a un, a una agenda, por así decirlo, pero bueno, sigamos y luego de pronto aclaramos eso.
Bueno, entonces todo se transforma en un manipulando, en un algo que se puede, esas ciencias positivas transforman todo en un algo que se puede manipular, bueno, entonces, en un objeto que se puede extraer su finalidad y en cuanto a que es útil para así reforzar una verdad impuesta. Entonces, esa verdad se impone con esa manipulación, termina Usted no le mandó al por doctor nada, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, dicha verdad, como sugerimos, eventualmente Alejandro, modelará las... Alejandro tiene el micrófono abierto. Alejo, mutea el Sí, Sí, micrófono. señor, ya, Alejandro, discúlpeme, se creo nos que ya. escucha. discúlpeme. Estamos Sí, ya, creo que ya. escuchándote, Ok. Alejo. Sí, sí, sí. Bueno, continúo. Entonces, una vez, bueno, de nuevo. Entonces todo se transforma en un objeto del cual se pretende extraer su finalidad o propósito en cuanto a utilitario para reforzar así, implantar una verdad que eventualmente será impuesta, ¿no? Entonces, dicha verdad, propiciada por las ciencias positivas, eventualmente modelará las estructuras culturales y esas se insertarán dentro de la psiquis colectiva, reconfigurando las formas en que el ser humano concibe su realidad. Es decir, a partir de ese pensamiento, de ese paradigma cientificista, lo que están queriendo decir es también de que termina pues por modelar la cultura, por de alguna manera concebir todo como un objeto utilizable, ¿no? Es lo que siempre la crítica constante que hacen ciertos fenomenólogos con respecto a ello. Bueno, entonces, bueno. Para Ponti, entonces se hace necesario retomar una visión más holística, integral del hombre. Entonces, una que ya no lo abarque como las ciencias positivas lo abarcan, sino ya en su complejidad de ser, y no tanto como objeto o ente de estudio. Entonces, ya muy distante a la antropología o la historiografía o la biología que pues ya concibe al hombre de distintos modos. Entonces, para él, para Ponti, es necesario rescatar lo que el cuerpo humano vivencia, es decir, sus actos, sus palabras, sus relaciones, que solo al hombre, en ese caso, se le da la aptitud de desenvolverlas tal y como él las lleva a cabo. O sea, ningún animal ni ningún ser vivo puede desenvolverse en el mundo tal y como el hombre lo hace, ni su intelección llega hasta allá. Habrá algo distinto en el hombre del cual seguramente las ciencias también ignoran, pues ya tenemos bastante, más adelante acá exploraremos un poco la crítica a la teoría evolucionista. Entonces, bueno, aun cuando el cientificismo pretenda así reducir al hombre a un nivel subhumano, infrahumano, vale decir, tornándolo semejante a las demás especies y en especial a la de los primates, en la que el hombre es asimilado como si se tratase de un ente simiesco evolucionado, en el cual él culmina ese largo recorrido de la cadena evolutiva y que comenzaría pues con las figuras más básicas, los microorganismos, y llegaría pues a los animales más complejos que pues como el simio en ese caso. Entonces, bueno, conformando toda esta cadena de incontables eslabones de una especie de comunismo científico, biológico y evolucionista, pues en la que todas las especies son básicamente parten de una de una misma sustancia, de una misma sola cosa, es todo único, pues ya el hombre se reduce al simio, el simio a la bacteria y así sucesivamente. Entonces se vuelve todo como un conglomerado en el que técnicamente el hombre no es más que, para esas hipótesis, no es más que un ser inferior que ha evolucionado. O sea, por alguna razón el tiempo lo ha evolucionado. Eso es lo que dice, pues, esas teorías ya, hipótesis, nada más. Bueno. Entonces, pese a este anclaje argumentativo proveniente de los doctos científicos, el hombre pertenece a una naturaleza totalmente trascendente, incomprensible e irreductible, de la cual su actividad en el mundo es una mera manifestación de su exaltadísimo, de su altísimo ser. Bueno, entonces,
Bueno, acá esto lo dice Ponti, que únicamente cuando las ciencias y toda esa concepción materialista y mecanicista sean deconstruidas, entonces se remontaría, si esa involución eh, se remontaría hacia esa involución que ha sufrido el paradigma mental del ser humano y que ha sido así, pues, con el transcurrir del tiempo. O sea, entonces aquí ya hablando de un tipo de involución, de un tipo de degradamiento que va muy relacionado con el tiempo, entonces se hace, pues, aquí ya una nota por mi parte en la que se hace necesario recordar la Weltanschauung. Weltanschauung es un término en alemán para referirse a la cosmovisión, por ejemplo, de los arios de la India ancestral y los sabios griegos, en la cual todos ellos llegaban a una conclusión única, de que a través del tiempo, a través de las edades, tanto la mente del hombre como sus ciencias, como su vitalidad, sus valores y su espiritualidad, sufrirían consecuentemente una degradación, ¿no? O sea, perderían eh, energía, valor, bueno, en fin, todas estas cosas. Entonces ya tenemos la cuestión de la edad de oro de la humanidad, gobernada en los mitos griegos, por Saturno, y posteriormente la edad de plata, la edad de bronce, finalmente la edad de hierro. Esa misma hipótesis bueno, esa misma cosmología, más que hipótesis, esa misma cosmología se ve bastante en la cuestión de los yugas que nos habla el pueblo de la India, ¿no? El Kali Yuga es la edad actual. Creo que algunos habrán escuchado hablar de ella. Bueno, en otras palabras, el hombre moderno y sus ciencias positivistas eh, no vendrían a ser más que la involución de una humanidad y ciencias superiores y divinas en las cuales hoy día prevalecen solo meros vestigios, meros remanentes, ¿no? Entonces, el hombre así se ha tornado incapaz de recuperar aquellos modelos de las ciencias ancestrales que permitieron alguna vez erigir extraordinarias proezas líticas, una especie de tecnología fundamentada en las propiedades de la piedra, por ejemplo. Bueno, esto ya tendría que ver con otro tipo ya que se hace hincapié en estas cuestiones de las ciencias. Hay una ciencia olvidada, una ciencia antigua que es precisamente las ciencias líticas, como lo que se podría ver en qué sé yo, a ver, como en las pirámides, en esos fenómenos acústicos que tienen que ver también con la piedra, que se perciben en el Chichén Itzá. Efectivamente, uno vaya y si uno aplaude, se produce un efecto sonoro en el cual ese efecto sonoro imita al Quetzal, animal emblemático, habla emblemática de Quetzalcóatl, deidad azteca. Bueno. Pero también de eso estarían los menhires, los dólmenes, los moais de la isla de Rapa Nui. Acá los podemos ver, a ver, no sé por si alguien. Rapa Nui, Moai. Estas piedras, por ejemplo, muy similares a los dólmenes. Un momento. Son precisamente, corresponden a un periodo de una ciencia olvidada, de unas ciencias ancestrales de las cuales hoy ni siquiera se acercarían, al parecer, las ciencias modernas y positivas. Bueno, entonces, son estas algunas de las observaciones que nos hemos tomado aquí la libertad de señalar, pese a que en ningún momento, pues, Merleau-Ponty declaró en este ensayo, él no nombra algo como esto, ¿no? Bueno, entonces es poco probable que el filósofo moderno, salve excepcionales y reducidos casos, aborde estas cuestiones que se corresponden a una cosmovisión mucho más primitiva y ancestral, pero con temas mucho más trascendentes a las mundanidades de las que hoy se hace cargo generalmente muchas corrientes de la filosofía, las ciencias y por supuesto la epistemología, que desde ese punto de vista no vendría a ser más que un refuerzo, una una forma en la que se, se refuerza la idea del paradigma científico moderno, por así decirlo. Bueno, van muy, muy estrechamente correlacionados. Se justifica. Bueno,
Entonces, bueno, mm, ah, las ciencias modernas, a fin de retomar nuevamente a la filosofía de la que partieron, deben nuevamente reconfigurar su paradigma mecánico y materialista, pues a través de este, ella misma se estaría incapacitando o circunscribiendo a lo que únicamente el fenómeno cuantificable, el fenómeno que se puede medir, contar y percibir, es posible captar. Bueno, entonces para Merleau-Ponty en ese ensayo, pues en la primera parte ya dijimos, habría que superar ese paradigma. Pero sin embargo, el grueso de la exposición, tal como el título lo sugiere, se remonta a la percepción visual, pues obviamente el ojo y el espíritu tendrá que ver con ello. Entonces, el grueso de la exposición de aquí se remite a la acción del artista y en específico del pintor, que para el pintor él siempre va, a diferencia del escultor, él siempre va a tener que su recurso más amplio es en sí lo visual, el escultor tiene otras connotaciones, pero aquí se hace hincapié bastante es en el pintor, Merleau-Ponty. Entonces nos dice aquí que por su obrar en el mundo, el pintor, por su capacidad de percibir y plasmar que se ven reflejado en su obra, se distancia tanto del filósofo teórico como del científico que aspira a manipular a conveniencia al fenómeno físico. Entonces, el pintor puede del pintor puede tomarse que en su vivencia experimentada, en su expresión en el mundo de la vida, diría por ahí, entonces dispone de las técnicas que sus ojos, manos e interpretación de la realidad le proporcionan. Y en tal acto de generar un lienzo, añade a su obra algo misterioso, que aunque literalmente haya sido inspirado, más adelante veremos que Merleau-Ponty pues hace una aclaración de eso que significa la inspiración artística, ¿no? Y aunque literalmente el artista, el pintor haya sido inspirado por su contacto con el mundo, es sin embargo el propio mundo el que imprime una imagen interior en el observador que solo su subjetividad, su individualidad, su interioridad le ha sido posible captar y que posteriormente, esa visión que el mundo ha plasmado en el artista se traslada, se manifiesta en la obra, es decir, en el mundo objetivo y observable. El pintor entonces plasmaría esa imagen que solo él capta del mundo, que el mundo ha impreso en él y así la traslada desde la interioridad hasta al exterior, ¿no? Entonces, se trataría pues de una danza, de una reciprocidad, de un intercambio, ¿no? A saber, poético, artístico, técnico, entre el ente observado y el ente observador, en la que si bien normalmente al artista le correspondería ser el último, es decir, al artista le correspondería ser el observador, es el quien también es observado por la naturaleza. Y será esta, la naturaleza, quien se dispondrá a revelar sus misterios al atento observador. Entonces, aquí vi pertinente añadir una frase de Nietzsche en las que, bueno, se sabe que Nietzsche también abogó por una recuperación filosófica del cuerpo, contrariando esa moral cristiana, esos dogmas que ya tenían que ver más con cuestiones convencionales que al final al cabo son meramente imágenes ilusorias para disfrazar la crudeza del mundo. Eso es lo que Nietzsche resalta constantemente sobre el cuerpo. Pero bueno, entonces aquí en ese intercambio en el que no solamente como observador yo me planto ante una realidad, ante, por ejemplo, un bosque, un paisaje, por ejemplo, no solamente yo soy el que observa ese paisaje, sino es el propio paisaje, el propio bosque, el que me observaría a mí. Entonces, pues una frase recurrente de Nietzsche es que dice que cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Eso, bueno, ya se puede tomar de ciertas interpretaciones, inclusive semejantes a
H.P. Lovecraft, pero bueno, el caso es que una realidad externa puede también en su conciencia observar al individuo que en ese caso se pretende ser un vidente, un observador, un visualizador, ¿no? Entonces, bueno, es la mirada lo que hace que el vidente no se apropie del mundo que lo circunda, más si es a través de la mirada, esa visión, que él se abre ante el mundo visible, generando pues una apertura. Entonces, a través de la mirada, el artista, el pintor se abre al mundo que lo rodea y crea un portal, una apertura, un portal de acceso por el cual será el propio mundo el que le transmita a ese vidente, a esa persona que está contemplando el mundo, sus mensajes crípticos. Y entonces una frase que Heráclito nos dice y que hace hincapié especialmente en esto de lo críptico de la naturaleza, Heráclito nos dice que a la fisis, a la naturaleza en sí, ama permanecer críptica, permanecer oculta. Eso, bueno, el fragmento acá, bueno, listo. Entonces, a su vez, también mencionaba Heráclito de que el hombre, de la incapacidad del hombre frente a captar esa razón, ese logos subyacente, ese logos oculto que se encuentra dentro de la naturaleza. El hombre generalmente, pues, qué sé yo, ve el mundo que lo circunda, que lo rodea y pues se da una primera impresión de él. Sin embargo, no todos poseen esa capacidad intuitiva, no ética, en ese caso casi mística o mística, en la que se contempla esa verdad oculta que subyace tras la apariencia fenoménica. Entonces Heráclito nos dice lo siguiente literalmente. Aun siendo este logos real, siempre se muestran los hombres incapaces de comprenderlo, antes de haberlo oído y después de haberlo oído por primera vez. Pues, a pesar de que todo sucede conforme a este logos, a esta razón, ellos se asemejan a carentes de experiencia, los hombres, ¿no? Al experimentar palabras y acciones como yo expongo, distinguiendo cada cosa de acuerdo con su naturaleza y explicando cómo está. En cambio, a los demás hombres se les escapa cuando hacen despiertos, al igual que olvidan cuando están dormidos. Entonces aquí ya vemos cómo pues Heráclito en la antigüedad presocrática habría hecho bastante hincapié en esa ignorancia del ser humano, en esa ignorancia habitual frente a la naturaleza que lo rodea, ¿no? A esa naturaleza y a ese logos que subyace en la naturaleza exterior y objetiva. Entonces, el movimiento para Merleau-Ponty acaece en el hombre, viene a suceder en el hombre después de que su percepción visible, bueno, después de que él visualiza un objeto, un algo, él desea acercarse a este objeto y alcanzarlo. Primero acontece pues la vista y luego sí procede la voluntad de moverse. Entonces, de alguna manera Merleau-Ponty está relacionando que al movimiento con la vista, primero se ve algo, luego el hombre desea alcanzar ese algo y pues para alcanzarlo tiene que moverse. Entonces, así. Entonces dice que el movimiento para Merleau-Ponty es la continuación natural y la maduración de una visión. Es una extensión de la visión, puede decirse. De una cosa digo que es movida, pero mi cuerpo, por el contrario, se mueve, mi movimiento se despliega. Entonces, así nuevamente se confirma, se reitera en la idea de que para Merleau-Ponty el movimiento vendría a ser una extensión de la propia vista, una expresión. Bueno, entonces, en este contexto, el filósofo francés descarta también, él en cierta parte descarta radicalmente la posición mecanicista de las ciencias que conciben a la animación, al movimiento del cuerpo, como el resultado de un ensamblaje de constituyentes, ¿no? De elementos diversos que lo conforman. Pero también, sin embargo, hay un punto en el que en su texto rechaza la parte
la particular concepción metafísica y tradicional que poseían distintos cultos o filosofías que comprendían al movimiento corporal como un producto del descenso de un espíritu extranjero foráneo y que posteriormente se inserta en el cuerpo, en la materia ílica humana. Ílico es materia. Bueno, entonces, eventualmente, nuestra postura frente a estos últimos aspectos que conciernen al movimiento y a la constitución del antropos difiere en este sentido, puesto a que apoyados en las ciencias tradicionales y áreas como por ejemplo la del antiguo pueblo hindú, el cuerpo material del hombre, es decir, una de sus diversas manifestaciones en el plano, en el ámbito de lo material, de lo írico, pues para esas antiguas cosmologías, el hombre no solamente es esto que, no solo, sus manifestaciones no solo se limitaban en la expresión física, sino ya energética, astral o como se quiera, pues en ese sentido entender. Entonces, el hombre sería un receptáculo no solamente diferente a lo que las ciencias han aportado, a lo que muchos otros autores o filósofos pretenden concebir del cuerpo, sino que el cuerpo en sí, visto desde esa ancestral tradición, cosmología y ciencias, se tenía que era un receptáculo de múltiples influencias astrales y divinas. Astrales me refiero a las estrellas, a los planetas, a los astros, las correspondencias del cuerpo corpóreo con las influencias de los planetas ya era un hecho que Pitágoras y otros sabios pues compartían, ¿no? Pitágoras, Parménides, Nies, Heráclito, Platón, y la tradición neoplatónica, mística, pitagorizante, ellos entendían de que básicamente el cuerpo humano era, en el cuerpo humano convergían esas energías planetarias, esas energías estelares, y pues simplemente, pues para que esté relacionado con la cuestión de Pitágoras, la armonía de las esferas, puede comprenderlo, pero si no, pues en algo como en el Platón Timeo, en el Timeo de Platón nos dicen básicamente de cómo ciertas deidades a cargo del demiurgo, ciertas deidades que en ese sentido vendrían a ser las fuerzas planetarias, modelan no solamente los ciclos de la vida y el tiempo, sino que también influyen en cada órgano vital del hombre. Por ejemplo, también ahí estaría, ya más reciente, estaría, ¿cómo se llama? Hipócrates. Hipócrates concebía, pues, de que los humores del hombre estaba y que tenían una relación con las bilis, los diferentes colores de la bilis tenían también que ver con ciertas influencias astrales planetarias en las que, por ejemplo, la bilis negra tenía que ver especialmente con la influencia de Saturno. Bueno, entonces, estas influencias astrales seguimos y astrológicas, entonces vendrían a circular en última instancia por una multiplicidad de canales sutiles interconectados entre sí y que circulan por el cuerpo y que pues la tradición india los llama nadis y que se encuentran pues distribuidos en todo el cuerpo, los nadis. Entonces, estos canales, como de seguro muchos filósofos podrían pasar por alto, no solamente permitirían la interacción recíproca entre el mundo objetivo y el individuo subjetivo, o sea, no solamente permitirían que el hombre aquí captase la realidad material tal y como se le presenta, como en el caso de la visión, por ejemplo, sino que también es a través de estos canales que al hombre en su cuerpo se les ha dado la posibilidad de extraer energía, pues tanto de la irradiación fotónica de la luz del sol, como también del aire vital, o como lo conocía la tradición de la India, las ciencias de la India, el prana, ¿no? Ya eso tendría que ver con eso. Entonces, aquí hacemos hincapié en esto. Entonces, la ciencia yogini que involucra al cuerpo con el espíritu no es, por ejemplo, una visión cristiana o también en una visión quizá un poco también platónica, en la que el cuerpo meramente no tiene que ver
absoluto con lo sutil, con el alma o con el espíritu, sino que en las ciencias de allá de Oriente, el cuerpo y el espíritu estaban involucrados y formaban parte pues de esa comunión con las influencias sutiles y la fisis. eh, bueno, y eso, bueno, es un conocimiento, ya acá se ratifica que es un conocimiento, unas ciencias que han sido revocadas, han sido reemplazadas, han sido olvidadas precisamente para dar paso a lo que hoy se conocería como las ciencias modernas, ¿no? Entonces, que ni siquiera los filósofos, pese a que, bueno, pese a que es el pensamiento científico el que generalmente ha pretendido abnegar estas ciencias, ni siquiera tampoco los filósofos en su mayoría han sido capaces de reivindicar, de restituir dicha concepción, pues su límite, así lo han constatado ellos, estriba más bien en mantener una posición radicalmente separatista y hasta pecaminosa de lo sensual, de lo corpóreo, de lo sensible y o bien de rescatar lo corpóreo, pero emancipándose pues de las ciencias eh, antiguas del cuerpo, ¿no? Bueno, eso ya era una nota que quería colocar, pero aclarado este punto, pues ya se continúa, ¿no? Entonces volvemos al intercambio, a esa interacción que sucede entre sujeto observador y el objeto observado. Entonces, con respecto a este intercambio recíproco entre observador y observado, entre el mundo que proyecta y el individuo que capta e interpreta dicha proyección, el mundo en sí proyecta algo ante la persona y la persona interpreta esos datos, esos mensajes crípticos que la naturaleza, que la física le transmite. Entonces, Ponti describe lo siguiente: cualidad, luz, color, profundidad, que están ahí ante nosotros, no lo están más que porque despiertan un eco en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, acoge esas cualidades, ¿no? Del exterior. Entonces, este equivalente interno, esta fórmula carnal de su presencia que las cosas suscitan en mí, porque no suscitarían a su vez un trazado todavía visible donde cualquier otra mirada reencontrará los motivos que sostienen su inspección del mundo. Entonces, acá lo que quiere decirme lo Ponti es que esas características, esas cualidades que las imágenes exteriores, el mundo exterior proyecta en el observador, son solamente cualidades que el propio observador acoge y que no todos o sea, es decir, no todos los observadores van a observar lo mismo en un mismo paisaje, ¿no? O sea, un sujeto puede ver un mismo árbol y en una misma posición, en una misma perspectiva, pero no va a captar lo mismo. El árbol no le va a transmitir lo mismo. Lo mismo ocurre también al observar, qué sé yo, un paisaje urbano. Ese paisaje urbano no le va a transmitir lo mismo a todos los observadores. Entonces, no, no se suscita en cualquier mirada. Bueno, no todos encuentran lo mismo. Entonces, el mundo, una vez que el mundo es observado, el mundo proyecta, suscita, proyecta un doble de sí mismo, de un doble, sí, o sea, una imagen duplicada de lo que es en sí el mundo. Y una otra cosa que será modelada de acuerdo a los patrones psíquicos, a la estructura también mental del observante. Entonces, eh, el mundo es el mundo, ¿no? Está así tal como es. Pero el hombre, una vez que observa e interactúa con el mundo, esa imagen que él capta acerca del mundo se concibe como un doble del mundo. No es el mundo en sí, pero sí es un doble, una imagen creada ya dentro de la mente de algún modo, o que en el interior, en la interioridad del individuo. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, la imagen creada, el cuadro o el dibujo del artista vendría a ser el dentro del afuera, es decir, lo, bueno, lo
lo interno que se capta de lo exterior y al exteriorizarlo se transformaría, al exteriorizarlo en una pintura, en un cuadro, se transformaría en el fuera de lo que dentro se halla. Es decir, la exteriorización de una interioridad provocada por la convergencia entre lo visible y lo vidente, lo que ve y lo que es visto. Entonces, acá Merleau-Ponty dice, el cuadro no es un análogo más que según el cuerpo, porque no ofrece al espíritu una ocasión de la repensar, de repensar las relaciones constitutivas de las cosas, sino que ofrece a la mirada para que los despose los rasgos visión, de visión del interior y a la visión lo que la tapiza interiormente, la textura imaginaria, lo real. Entonces, el cuadro que el pintor pues ya ha establecido, ha erigido, no es una nueva oportunidad para que el pintor vea nuevamente ese paisaje que alguna vez contempló, sino que es de alguna manera, ese cuadro le ofrece eh, esa proyección, visualizar ese mundo interior que él alguna vez tuvo, pues esa imagen que el mundo proyectaba sobre el observador, sobre el artista, es al final de cuentas exteriorizada en un cuadro y por ende el cuadro se convierte en no la imagen exacta del mundo exterior que se contempló, sino más bien se convierte en la proyección exterior de esa interioridad que el artista en ese mundo, en ese momento de concebir la obra tuvo, ¿no? Entonces, en el contexto de pintor, el ojo visualiza y capta el mundo, interpreta dicha plasmación que el mundo transmite, esta imagen que el mundo ha impreso en él y luego ve a lo que el mundo le hace falta para transformarse en un cuadro y luego lo que al cuadro le faltaría para transmitir esta misma interioridad del modo más fiel posible, en tanto representación exteriorizada de la interioridad del pintor. Bueno, entonces acá nos dice Merleau-Ponty, el ojo es lo que ha sido conmovido por cierto impacto del mundo y lo restituye a lo visible por los trazos de la mano. Entonces, el ojo capta esa proyección que el mundo imprime en la persona y nuevamente, en esa captación, en esa cuestión de que el mundo imprime una imagen dentro de mí, por ejemplo, yo restituyo esa imagen con mis añadidos internos, con mis propias cualidades subjetivas y la devuelvo al mundo a través de los diferentes trazos que vaya a realizar. Entonces, bueno. Así, para captar la profundidad de la pintura no habrá falta de un sentido muscular que nos indique la voluminosidad del mundo plasmado en el cuadro. O sea, ahí no es necesario, como sucedería cuando se observa una imagen en el mundo, nuevamente nos remitimos al ejemplo del bosque, uno va para, para confirmar el volumen, la forma, la estructura del árbol, uno tendría que, pues, usar sus implementos musculares, ¿no? Sus manos, en ese caso. Pero con la imagen no sucede lo mismo. La imagen transmite su volumen, su forma, ya sin necesidad de que haya un sentido distinto al de la visión. Entonces, esta visión es por tanto una apertura hacia la textura del ser, hacia aquellos mensajes que la interioridad del ser ontológica ha captado del mundo. Entonces, acá Merleau-Ponty recurre a unos términos en griego, en el que dice que esta forma de ver las cosas es como si fuera un idios cosmos que se abre a un koinos cosmos. Entonces, es decir, un universo, un mundo interior y personal que se abre ante un universo común y objetivo que todos pueden percibir, ¿no? Entonces, eh, se trata de una misma
Empero, se trata de una misma cosa cuya manifestación dicotómica se trasluce en interioridad y exterioridad. Entonces, aquí de algún modo se puede intuir que el mundo interno del individuo y el mundo externo del mundo, puede decirse, es una misma, pertenecen a una misma y única sustancia que sin embargo, pues acá en esta realidad, pues se perciben como cosas distintas, ¿no? Lo interno de lo externo se percibe distinto. Bueno, y haciendo hincapié en estos términos, idios cosmos y koinos cosmos, Heráclito ya también en la antigüedad, seguramente también habría sacado esto Ponti, dice, los despiertos tienen un mundo único en común, un koinon cosmos. Así es, el texto original en griego nos da esta palabra, koinon cosmos. Los despiertos tienen un mundo único en común, mientras los que duermen, en cambio, cada uno se vuelve hacia un mundo particular. Entonces, acá lo que Heráclito nos está diciendo es que los que están despiertos o conscientes de algún modo tienen un único mundo singular, puede decirse, un único mundo y, o sea, perciben las cosas bajo una unicidad completa, ¿no? Mientras que los que duermen, por otra parte, los que son inconscientes, ya se vuelven cada uno hacia su propio mundo particular, pensando de que ese mundo particular es distinto del mundo exterior, ¿no? Entonces, en efecto, los sabios de antaño comprendían con cabalidad, con exactitud, la unicidad que compartían el mundo exterior, el macrocosmos, y el mundo interior, el microcosmos. O sea, el mundo del hombre es reflejo para los antiguos, reflejo análogo del mundo superior, el mundo cósmico, por así decirlo, el macrocosmos, el mundo exterior. Y entonces acá decimos, ya por ejemplo acá, el hermetismo alejandrino, que para algunos esta tradición ya hermética de Alejandría, con conocimientos orientales y occidentales, y que para algunos lo personificaba la figura de Hermes Trismegistot, expresaba a la máxima, la frase enigmática de cómo es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Yo creo que esta es bastante conocida, sugiriendo de este modo la correspondencia, una, una correspondencia, un reflejo, como una síntesis, puede decirse, entre el mundo de los astros, del tiempo, del espacio, es decir, la objetividad exterior y la realidad trascendente e inmutable, y esa constitución psíquica, corpórea y espiritual del hombre. Entonces, hay una relación entre el mundo exterior y con el mundo interior. Es decir, lo que acabamos de mencionar hace un rato, el cuerpo, al final al cabo, el hombre es un receptáculo de distintas influencias sutiles y externas superiores también, en la que, por ejemplo, cada parte del cuerpo tiene su análogo en el mundo exterior, en el mundo de las estrellas. Y al igual que el tiempo, el espacio, tendrían de algún modo una cabida en ese microcosmos del hombre. Eso ya es doctrina que varios filósofos y místicos de, del Renacimiento, tal vez algunos medievales, también comprendían la alquimia, hacía bastante hincapié en eso, esas correspondencias entre lo interior y lo exterior del mundo, ¿no? Entonces, sorprendentemente, Merleau-Ponty parecía, o al menos eso es lo que deja ver, intuir, Merleau-Ponty parecía que había intuido esa identificación entre el sujeto, el individuo y el objeto, que si bien este concepto ya pertenece al ámbito del misticismo y la revelación de los misterios de la física, el filósofo francés Merleau-Ponty expresa esa identificación entre sujeto y objeto, ya llevándolo al campo del arte, diciendo lo siguiente:
Desde el momento en que está dado este extraño sistema de intercambios entre lo que se percibe y lo que percibe, están dados todos los problemas de la pintura. Estos ilustran el enigma del cuerpo y él lo justifica. Entonces acá lo importante, puesto a que las cosas, los objetos y mi cuerpo están hechos de la misma pasta, de la misma sustancia, es preciso que su visión se haga de alguna manera en ellas, o inclusive que su visibilidad manifiesta se duplique en él por una visibilidad secreta. Entonces me lo ponía acá, recurre a una cita de Cézanne, desconozco el autor, pero nos dice, la naturaleza está en el interior, es decir, que el mundo exterior de alguna manera se encuentra también, haya su correspondencia, su análogo en el interior del observante, ¿no? Entonces, tenemos pues a un macrocosmos, tendríamos pues a un macrocosmos y esto de esto será así, de esto, esta forma de ver el mundo, entonces diría que un macrocosmos, un mundo entero, se contemplaría a sí mismo y a través de las estructuras microcósmicas que constituyen el hombre, pues se haría consciente de sí mismo el universo, podríamos llamarlo así. Entonces, la imagen que el artista plasma en la pintura no vendría a ser más que el producto de su propio ser interno, interpretando la extensión objetiva de dicha interioridad. Entonces, acá Merleau-Ponty dice, Max Ernst y el surrealismo dice con razón, del mismo modo que el papel del poeta es de la célebre carta del vidente consiste en escribir al dictado de lo que se piensa, de lo que se articula en él, el papel del pintor es cernir y proyectar lo que ve en él. El pintor vive en la fascinación. Sus acciones más propias, esos gestos o trazos, esos trazos de los que solo él es capaz y que serán para los otros una revelación, a él le parece que emanan de las cosas como el dibujo de las constelaciones. Entonces, básicamente lo que mencionan es que lo que el pintor percibe en el mundo es como si el mundo, eso que él percibiera del mundo, es como si esas formas externas se lo comunicaran. Entonces, es como, no se trataría, o sea, el pintor piensa que eso que capta en el mundo es lo que precisa el mundo, precisamente el mundo le está transmitiendo, le está emanando, le está comunicando. Entonces aquí, en verdad, es el mundo circundante. Entonces pretende entrar en contacto con el observador, hablarle, comunicarle unos obscuros mensajes que, si este observador es lo suficientemente intuitivo, podrá descifrar no éticamente, intuitivamente y comprender entonces la auténtica naturaleza de la realidad, tal y como Pitágoras, Heráclito, Parménides y otros sabios lograron al participar de tal visión mística del espíritu. Entonces acá una frase de Giorgio Colli con respecto a esa contemplación, a esa visión que, digamos, los sabios tuvieron en la antigüedad, los sabios presocráticos, que es quien él más hace hincapié. eh, para ellos comprendieron la fisis al contemplarlo y a desencriptar esos mensajes obscuros y crípticos que precisamente la naturaleza, el mundo exterior, le transmitía. Entonces, Giorgio Colli nos dice, en general, todos los místicos dicen que la verdad está en el corazón, que es el corazón mismo. Así los Upanishad, unos textos sagrados de la India, también Giordano Bruno, Jacob Bohm y el propio Goethe. Añádase a lo anterior que llamar aletheia la verdad al ser significa en el fondo la identificación del conocimiento verdadero con el objeto del conocimiento mismo, lo que es una enseñanza mística. Entonces, aquí el conocimiento de la verdad es de alguna manera se identifica con conocer el objeto en sí de las cosas, su esencia verdadera, cuando se capta la naturaleza justo tal cual es. No el fenómeno exterior tal y como se presenta a primera vista, sino su más,
su esencia más interna, podríamos simplificar rápidamente para continuar. Entonces, y esta misma esencia es la que habrían captado los sabios de la antigüedad y al desencriptar esos mensajes, ya vimos que pues a la física, a la naturaleza le gusta, ama de ocultarse y sin embargo es el sabio, muchas veces el místico, el que puede desvelar, desencriptar esos mensajes, esas proyecciones ocultas de que la naturaleza misma eh, quiere comunicar al observador. Entonces, el conocimiento profundo de la física, de la naturaleza, esta gnosis, este conocimiento que participa y revela a Aletheia, es por consiguiente ese conocimiento consustancial con lo que es el ente u objeto en sí, es decir, con su íntima esencia inmutable y noumenal, de la cual el espectro visible es una mera expresión circunscrita al fenómeno. Entonces, una vez que el sabio, incluyendo también al oficiante en el arte de la pintura, el pintor, entra en un intercambio dialéctico con la naturaleza que contempla, él mismo se encuentra literalmente inspirando al mundo. Lo que le habíamos dicho acá que íbamos a aclarar. Entonces, que es que Merleau-Ponty dice que eso que se llama inspiración debería tomarse literalmente, al pie de la letra. Entonces, hay verdaderamente una inspiración, una captación y expiración del ser. No se sabe ya quién ve y quién es visto, quién pinta y quién es pintado. Es lo que dijimos. Eh, el, el pintor contempla el mundo, pero a su vez es el mundo el que lo contempla. Y el pintor cree que va a pintar el mundo, pero en realidad también es el mundo el que va a imprimir una imagen de sí mismo, va a comunicar algo a ese observador. Entonces, dice acá Merleau-Ponty, aquí ya parafraseándolo, un hombre nace o ya se inicia una vez que aquel mundo o ideas que permanecían en un estado potencial o virtual y que yacían en el fondo de su intimidad, de su interioridad, se transforma, deviene en manifiesto y visible para todos y para sí mismo. Entonces, Merleau-Ponty decía aquí que un hombre básicamente nace o renace una vez más cuando es capaz de que ese mundo interior que lleva dentro de sí, ese mundo latente y potencial, puede plasmarlo en la exterioridad para que todos puedan contemplarlo. Es básicamente la función que hace el artista en sí, el pintor. Entonces, de modo que lo que yace en el interior emergerá eventualmente al exterior. También lo que en el exterior, lo que el exterior es, será también proyectado al interior. Entonces acá ya es un intercambio dialéctico en el que lo interno se transmite al exterior y lo que es externo, el mundo, se transmite a la interioridad del observante, del individuo, ¿no? Entonces, dicho proceso mágico y místico, así se podría describir, de correspondencia en lo que lo celestial o lo exterior y lo macrocósmico se manifiesta en lo terrenal y lo microcósmico, al igual que lo que se halla en la tierra, se manifestará eventualmente en los cielos. Eh, es lo que dijimos básicamente hace un momento, de que lo exterior, eh, lo exterior o sí, el mundo en sí, el mundo objetivo se proyecta en el mundo individual, en el hombre, en el observador, pero también lo que acontece en el mundo interno del hombre, de alguna manera, así lo conocían los sabios, los místicos, se proyectaría en la realidad objetiva. Lo que sucede dentro del propio hombre, dentro del individuo, se proyecta también en el exterior, así que como lo exterior se verá manifestado también en los padecimientos del individuo, del sujeto. Entonces, ese proceso de correspondencia e intercambio dialéctico entre lo macrocósmico y lo microcósmico, pues ya Hermes Trismegisto en su tabla Esmeralda lo expresa del siguiente modo. Aquí ya colocamos unas palabrillas. Bueno, entonces acá dice, es verdad.
de duda, cierto, auténtico, que lo superior viene de lo inferior y lo inferior viene de lo superior. Él hizo maravillas a partir del uno, como todas las cosas proceden de lo uno por un procedimiento común, de uno solo. Igualmente las cosas fueron nacidas por ello de una única sustancia, por adaptación en cada proceso, ¿no? Cuán maravillosa es esta ciencia activa. Bueno, entonces aquí, bueno, más adelante avanza y procede Hermes diciendo, lentamente, suavemente, sube hacia el cielo, coge la luz y después vuelve a bajar a la tierra. En él está la facultad de lo superior y de lo inferior, pues en él hay la luz de las luces y es por eso que las tinieblas le huyen. La fuerza del poderoso vence todas las cosas. Toda cosa sutil penetra toda cosa grosera. El microcosmos está formado como el macrocosmos. Lo que dijimos, hay una correspondencia entre entre macrocosmos y microcosmos en las que técnicamente entre lo que se observa y lo que y el sujeto que observa y por ende tanto sujeto observador como objeto exterior y observado pertenecen a una misma y única sustancia y y lo inferior, lo microcósmico proviene de lo exterior y macrocósmico, al igual que lo macrocósmico, lo exterior, provendría precisamente también del sujeto, del individuo microcósmico. Y aquí ya concluiríamos esta presentación. Bueno, Wilder, muchas gracias. Eh, bueno, entonces queda abierta la sesión para preguntas. Si me permite, me gustaría empezar a hacer algunas preguntas. Y, bueno, primero me gusta el escrito está muy bueno, lo felicito por ese nivel que va adquiriendo, cómo se va refinando el argumento, eso lo veo muy bueno y creo yo que sí Gracias. es un texto para que se lo piense mejor incluso en su trabajo monográfico sobre el tema de la fenomenología de la experiencia religiosa y ver cómo Sí, Merleau-Ponty sí, sí, sí. le da unos insumos importantes para llegar allá. ¿Sí? Yo creo que ese análisis del ojo del espíritu, yo creo que le da unos planteamientos muy interesantes para sostener desde la fenomenología de Merleau-Ponty el puente hacia la experiencia religiosa. Y más o menos hacia allá iba mi pregunta, ¿no? O sea, porque siento que su texto quiere hacer como un hiato, una relación entre digamos, la tesis fenomenológica de Merleau-Ponty de que el espíritu tiene un ojo. Ahí ya hay un hiato. Hiato quiere decir, es una relación entre dos cosas diferentes, ¿no? Casi una metonimia, una metáfora. El ojo del espíritu. Es muy metafórico, muy metonímico, ¿no? Y mi Sí, pregunta va, esa relación que propone Merleau-Ponty de que se puede ver el espíritu y que es el arte el que permite ver el espíritu, ¿cómo aplicaría a la experiencia religiosa? Si esa metáfora se puede mantener y si se puede replicar en el fenómeno religioso, que más o menos creo yo que usted lo ve, se ve que, sí, que son semejantes. La experiencia estética y la experiencia religiosa tienen un puente muy interesante ahí con, pues, con lo que usted está haciendo. Me parece que es una cosa novedosa suya. En ese sentido, pues es muy creativo su planteamiento filosófico. Entonces también quiero reconocer eso. Me parece muy, muy interesante el giro que se está haciendo ahí. Y bueno, chévere el ejercicio. Lo felicito. bueno, con respecto a lo que decía de cómo se relacionaría la experiencia religiosa con eso que Merleau-Ponty identifica
de que el arte es de alguna manera una expresividad del espíritu en en ese, en ese entablar dialéctico del mundo exterior con el individuo. Pienso que, bueno, la experiencia religiosa en sí, como mencioné casi al principio, eh, ha dado origen, ha manifestado distintos cultos en los que de alguna manera eso que el individuo ha de alguna manera captado de cómo funciona las fisis, la naturaleza de sus procesos, cómo está estructurado, de cómo de alguna manera fluye el mundo. También las tradiciones religiosas han entablado sus particulares costumbres. En ese caso, por nombrar una rápida, vemos que en Grecia, por ejemplo, ya sucedía la cuestión de la danza del laberinto. Sí, la danza del laberinto. Y esa danza precisamente estaría inspirado en el antiguo mito de Teseo y Ariadne, en el que, en el que básicamente el héroe tendría que escapar del laberinto que es custodiado por el Minotauro. Entonces, eh, muchos han colocado, han entablado de que, muchas tradiciones han colocado de que ese laberinto en sí se refiere al mundo en sí, a este cosmos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que eh, la tradición ya religiosa, en ese caso, lo que haría es plasmar ese funcionamiento del mundo, de cómo, de alguna manera, si se puede interpretar así, ya metiéndole una cuestión más órfica de la transmigración del alma, órfica pitagórica, de cómo así Teseo escapó del laberinto y trascendió al mundo, así también en la danza del laberinto, que es, por ahí pueden buscar en Google, la danza del laberinto es una forma en la que la experiencia religiosa buscaba de alguna manera crear una mímesis, un análogo de aquello, de ese algo misterioso y místico que pertenecía ya al mundo exterior. Entonces, esa danza de alguna manera es un ejemplo de cómo las tradiciones religiosas de algún modo se encuentran involucradas con ese funcionamiento del mundo, del cosmos, ¿no? Y ya también pues vemos de que, claro, el arte en sí, el arte pues las ciencias de las que nombramos en un principio, ya ciencias humanas, para mí no es como dicen por ahí de que las pirámides o todas esas cosas fue construida por seres de otros mundos, todo eso no, ya siento que fue una humanidad con una ciencia muy distinta, muy compleja, con unos conocimientos muy superiores y en ese sentido, esa plasmación artística que vendría a ser, por ejemplo, las pirámides u otros objetos similares como los meñires, los moawis de la isla de Pascua, son cuestiones de que ellos comprendían cómo funcionaba el mundo. También ahí viene la tradición del orfismo nuevamente, en la que básicamente nos dicen que Orfeo, con un conocimiento acústico de la realidad, y lítico de las piedras podría no solamente hacer que los animales los siguieran, sino también con su música hacerle evitar las piedras. Ya eso es una cuestión ya tradicional y tiene que ver con la religiosidad también. Ahí no sé si queda también como un poco aclarado eso, la Sí, relación entre lo digamos que artístico y lo es. exacto, muy bien interesante. No sé si alguien Ahí quiere lo hacer un estamos. comentario, man. O acá creo que mejor Manuel había escrito. En el Rosa Eterno, ¿qué qué?
vamos a felicitarlo de vuelta porque ha logrado con una gran sencillez, al mismo tiempo complejidad, la manera de exponer la forma en la que tecnológicamente explica el fondo de esta idea de cómo no es un psicológico, pero no tiene una interpretación ya creada ese orden ese es igual. Bueno, creo que lo que fuerte de la gente que hace eh, Se está acordando un poco, Juan Manuel. Se está cortando un Mejor dicho, poco hermano, se le escucha, pero mal. Sí, se escucha muy... Es poco... A ver, ¿hasta qué punto el mundo no es distinto de quien lo mira? Juan Manuel parece que entró en la fase mística porque no le entendemos en Cuba. Yo quiero hacer un comentario. ¿Me escuchan? Sí, 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 ya ahorita... Eh, Sí, 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 hágale y Wilder, ahorita procedemos a lo de Juan Manuel. Sí, sí. que bueno, sí, felicitaciones, muy bacano los puentes con Hermes Trimegistro. Casi uno piensa que la filosofía contemporánea es sino una reapropiación de sabiduría ancestral. Y también en un momento me acordé de una serie de Netflix que es súper, pues, un poco fantasiosa, pero la hace un arqueólogo y es precisamente explorando la tesis de las tecnologías perdidas. Entonces, el man recorre sí, los Moais, las pirámides y es muy, muy, muy interesante todo eso. Bueno, yo lo que quería mencionar es eh, como para complicar la cuestión. Es que Merleau-Ponty habla como de una locura de la visión, porque todo lo que está en juego aquí no es la visión como el sentido analítico y distanciador pues de la realidad que ha sido, digamos, el sustento del pensamiento metafísico occidental. O sea, ustedes saben que Heidegger compara la teoría con el sentido de la vista, ¿sí? Con lo mismo que, bueno, quiero decir es, la visión para Merleau-Ponty entra en una locura porque a la vez que nos distancia del objeto, nos lo da. Entonces, digamos que ahí, a partir de esa locura de la vista, es que yo empiezo a ver la visión de la que él está hablando ahí, la del espíritu, como un intercambio que no hay que leer solamente en clave óptica, sino un intercambio que hay que leer, digamos, en un sentido holístico, sensorial holístico, como por ejemplo pasa en la experiencia mística, eh, como pues que se funde la visión, los sonidos, ¿sí? El sentido del cuerpo. Eh, entonces, lo que yo quiero decir acá es que Merleau-Ponty comparte acá como una crítica postmetafísica que es muy semejante a la de Heidegger, ¿sí? Que es como está dirigida a la idea de, digamos, eh, destronar a la razón de su tribunal supremo, ¿sí? Y poner en cuestión la racionalidad a partir precisamente del hecho de que las cosas, bueno, primero del hecho de que hay una diferencia entre cosa y objeto, ¿sí? Cosa es Gegenstand, creo,
bueno, en todo caso la cosa es cosa por sí misma en Heidegger, mientras que objeto entraña ya una correlación con el sujeto, una diferencia ontológica. Entonces, a lo que voy aquí es que también entraña como una crítica a la presencia, ¿sí? Porque si digamos, el sentido paradigmático del pensamiento es la visión, eh, eso tiene que ver con que el concepto de sustancia o usía en los griegos era entendido como parausía, como presencia. Entonces, ahí están esos dos términos con los que Heidegger habla de los dos aspectos de la sustancia o de la usía más bien, que sería el esenciar y el presenciar. Y en ese presenciar estaría como implícito el hecho de la ausencia, ¿sí? O sea, que digamos que hay un elemento, una dimensión, una esfera de la cosa que siempre se retira en su misterio, que siempre está en lo oculto y, y que pues ese darse como algo no presente es también una manera de darse, y que ese darse como algo no presente es precisamente algo que escapa a la concepción, digamos, óptica o visual del pensamiento metafísico occidental. Entonces, por eso cuando hablamos de visión acá, del ojo, por ejemplo, como sentido, sigo pensando que se refiere más bien a un ojo holístico, porque si no, no entendería cómo entender, digamos, la complejidad de esa relación que tranza con el mundo. Más aún porque esa relación no es meramente una imagen, sino que es, eh, digámoslo así, eh, como tú dijiste, una koinonía, un koinos, entre pues una participación eh, entre el cuerpo y el mundo que, digamos, no puede ser representada ni objetualizada. Entonces, en esa representación, digo, en ese darse del mundo también como algo no presente, es que aparece, pues, todos esos misterios, pero ya voy a parar ahí. Gracias. Gracias, en todo caso, estuvo muy buena la conferencia. Bueno, gracias. Sí, en ese caso, pues ya sí, entabla, Merleau-Ponty sí entabla esa relación entre el koinos cosmos y el eidos cosmos, en el que sí, entonces, de alguna manera, el mundo circundante, el mundo exterior, como bien lo dijo, tiene unas características que hacen manifiestas a simple vista, simplemente la percepción fenoménica, pero por otra parte también hay algo que pues permanece oculto, una naturaleza auténtica en la realidad, ese quizás sea el sentido más apropiado para traducir a Fisis, en la que Física sería no pues solamente la naturaleza tal y cual se percibe en el exterior, sino una auténtica realidad de ese mundo exterior. Entonces, sí, eventualmente el ojo humano no puede en sí normalmente, bajo ciertas condiciones, generalmente no le es posible captar en una primera impresión esa realidad oculta, esa estructura de la naturaleza que ya de alguna manera pertenece más bien quizá a lo noumeno, sino que pues capta lo fenómeno y ya pues Merleau-Ponty de alguna manera sugiere ahí que es en el ejercicio constante de la observación. Bueno, ahí ya se va un poco por la parte artística, pero en ese ejercicio constante de contemplación, de entrenar quizá el ojo, cosa que pues posiblemente habrían hecho los sabios de la antigüedad, se es posible acceder
progresivamente, gradualmente a eso que de alguna manera se, se separa, como dijo usted, se separa o permanece incorruptible, intocable, no críptico. Entonces también por ahí, también sí sería necesaria una visión más interior, pero bueno, tendría que ver con algo distinto a simplemente el fenómeno que ocurre entre el artista, el pintor observando el mundo. Tendría que ver con que ese mundo precisamente plasma en mí, en el observador, una información, unos datos, unos mensajes que si yo en ese caso soy capaz de interpretarlos, de percibirlos, estaría conociendo esa realidad ya oculta. Es más o menos lo que por ahí Y va. complementaría ahí simplemente esto que esa realidad oculta tiene que ver precisamente con, eh, pues en el nivel estético, con sentidos que no son el de la vista, el sentido del tacto, el sentido olfativo y gustativo, eh, o sea, se dan de maneras que no son las de la presencia. Por ejemplo, los recuerdos olfativos y gustativos duran prácticamente toda la vida, ¿cierto? Entonces, ese oculto tiene que ver también con toda esa dimensión del cuerpo y de los sentidos que es ignorada. Y yo conecto también pues el ojo con lo que también dijiste en la conferencia, pues Merleau-Ponty conecta eh, el ojo con el movimiento, ¿sí? O sea, como una continuación del movimiento, en suma, como un tacto, ¿sí? Y como tú estabas señalando, pues que ese aprender a ver o entrenar el ojo en un sentido alquímico o sí, de la sabiduría ancestral, es que ver con mucho más que nuestra noción. Sigue ahí. Perdimos a Pedro. Sí, Dijo, sí se está. ocultó, quedó oculto. Bueno, una cosa, eh, Pedro, te perdimos. Perdón, me fui, pero ya había acabado. Tengo Sí, un silencio que ahí. está hablando de una percepción ya no solamente limitada a los ojos, sino a los sentidos, que en sí los demás sentidos son los que también captan otros espectros de la realidad y permanecen en el interior. Creo que es lo que trataba de decir él. Creo Eso que, exactamente. creo que Nancy va a decir algo. Ahí. Y Hola, Juan buenas noches. Manuel. Qué pena que me presente siempre de manera tan esporádica. Eh, Sabes que hablando del ojo, hablando de otros sentidos, también me remito como en la fenomenología al papel, a la vivencia como tal. O sea, tanto digamos las manifestaciones artísticas, las manifestaciones religiosas, de qué manera se conectan con la vivencia de una manera más originaria. O sea, de alguna manera y vivencia, como me suena mucho la conexión con la vida en sí, pero digamos como ciertas manifestaciones, ciertos fenómenos, ciertos acontecimientos impactan directamente, digamos, ese campo, por así decirlo. Yo por aquí tengo por ejemplo, los contenidos, ¿cierto? O sea, los contenidos, los colores, los sentimientos, digamos de qué manera todo ello impacta también la esfera vital, por así decirlo, la manera en cómo lo vivenciamos, en Gadamer sería como la experimentación, la conciencia que tenemos de esa vivencia, que ya sería propiamente pues
la percepción fenomenológica, bueno, si no estoy mal. Y, digamos, la forma en cómo se da o cómo se presentan realmente las cosas, no tanto al modo de una disposición o una inclinación, digamos, todo el tiempo pues, natural o intencional, sino, digamos, al modo de que te impacta, por así decirlo. O sea, la vivencia para mí tiene como esa conexión directa con lo que acontece de manera también muy impredecible, ¿cierto? O sea, muy impredecible a la conciencia de nosotros mismos. Pero entonces, sí, o sea, me parece que tiene como ya la vivencia refleja, a mi parecer, eh, el tema de los sentidos de una manera mucho más amplia y una manera como más dada. No sé, ya me estoy poniendo muy, hablando en términos muy enredados, ya puramente fenomenológicos, pero sí, o sea, cómo se da realmente al interior de una vivencia, tanto la experiencia artística, religiosa, por así decir. Bueno, ahí creo que lo que capté fue de cómo, cómo una emoción, un sentimiento, una percepción, es decir, un algo que corresponde pues a la esfera de la interioridad impacta a las vivencias de las personas, a lo exterior, ¿no? A sus experiencias. Y para eso, bueno, yo diría que, como mencioné ahorita, una, una intuición, una cuestión interna, un sentimiento de algo, un conocimiento que yace dentro del ser, por así decirlo, dentro del individuo, se exterioriza de tal manera que en base a ese conocimiento que se posee, se entabla ya un culto, una tradición, una cuestión. Por ejemplo, también vamos a poner rápido, bueno, una frase rápida, la fe mueve montañas, por así decirlo, pero sin irnos tan allá. eh, Recuerdo que muchas decisiones políticas también que se llevaban a cabo se hacían en base a esa visión que la Pitia de Delfos tenía en su estado de trance al absorber los vapores del inframundo, no, o sea, los vapores subterráneos. Ella tenía una visión, el intérprete, el místico pues mostraba qué significaba esa visión, ya esas palabras irracionales, inarticuladas que la Pitia pues transmitía, porque transmitía palabras como un poco incongruentes para la esfera de lo racional, pero sí de alguna manera tenían su cierto sentido cuando se exploraba desde la parte mística, de la parte divina, y es que esas palabras que la Pitia profería, expresaba, eh, eran oraculares en ese sentido. Muchas decisiones, como dije, que se tomaban en torno a la política o a si se debía hacer guerra contra tal pueblo, qué le esperaría a cierta territorio, cuestiones así. eh, se llevan a cabo esas decisiones de acuerdo al consejo de la PITI. Entonces ahí se ve de alguna una manera como esa visión interna de la vidente influye en la esfera exterior. Y hay muchos ejemplos así, pero pues ya tendríamos que profundizar mucho más en eso, de cómo eso, esa intuición, esa cuestión interna, hasta qué punto esas, esa- ese pensamiento, el poder del interior, el poder de la mente, el poder de esas intuiciones internas influencia exteriormente los acontecimientos que ocurren en la realidad exterior. Ya para ir más allá, pues se profundizaría en otras vertientes
pero pues dejémoslo en ese caso, en el particular ejemplo de la Apitia en Delfos. Sus visiones, al final al cabo, al cumplirse eventualmente, muchas veces les preferían los sabios hacerles caso y de acuerdo a lo que la Pitia dijera, la vidente, eh, a tomar una o cual decisión respecto a algún tema importante en la polis. Ah, qué Juan Manuel, interesante, Wilder, y me recordaste algo, qué pena ahí como muy relacionado con lo que dijiste ya por último. Recuerdo una conferencia que hizo el maestro Carlos García Gual, incluso en la universidad nos la pusieron, donde él habla del oráculo de la memoria y este paso entre los poetas, los sabios y los filósofos. Y es muy interesante porque, bueno, uno leyendo, no sé, algunos se acercaba a la Odisea, a la Ilíada, pero es muy interesante cómo pues realmente eran las musas las que llevaban como esos mensajes o el puente entre los dioses y los hombres, y las que llevaban, o sea, yo digo, ¿cómo debían estar de trastornados o de metidos en su papel los poetas? Que en los sueños las musas se les aparecían estas figuras y les revelaban las verdades supuestamente de los dioses a los hombres. A mí eso me parece súper loco porque yo digo, esta psique, digamos, del oráculo y el politeísmo en la antigua Grecia es súper loco porque, o sea, realmente estamos ya entrando en una dimensión como muy onírica también, porque en los sueños, eran los sueños que se le aparecían a los poetas, las musas, y les revelaban esas verdades. Creo que las musas son las hijas de Neumósine en la mitología. Y los maestros de la verdad en aquel entonces, pues eran los poetas. Creo que eso es el siglo IV, siglo V más o menos, no recuerdo. Pero también el maestro filólogo Carlos García Gual, él retrata pues cómo los sabios, listo, si bien son hombres que ya, digamos, empiezan a ir como mucho más allá, sin embargo, creen como que pues ya saben algo, o sea, de manera estática, lo tienen, lo poseen, lo saben, sin embargo, todavía no buscan, como los filósofos, y cosa que Pitágoras, pues, sabemos que es como el que encarna el término. Y hay una frase de Genófanes, creo, muy interesante, que es, no desde un principio lo revelaron los dioses todo a los hombres, sino que ellos buscando en el tiempo encuentran la verdad. O sea, los filósofos propiamente buscadores. Entonces es muy interesante este paso porque cómo realmente se pasa del oráculo a la memoria y cómo el oráculo y cómo la mitología, pues pasa a ser, digamos, algo que influencia la literatura y la filosofía de manera pues amplia, como uno puede ver en las obras de Platón y todas ellas en los llamados de presocráticos de la naturaleza. Pero me parece muy interesante como, bueno, frente a la experiencia religiosa, yo veo que tú haces más que todo es como una hermenéutica muy, muy profunda también de la experiencia religiosa, lo cual me parece pues súper tedioso y complicado enmarcar, digamos, porque entramos, digamos, en algo, pues, en una distancia temporal muy grande. O sea, lo que tú haces es como, ¿cierto?, entrar en una distancia temporal del fenómeno, pues, bastante grande. Entonces ya me parece también como muy, muy hermenéutico lo que haces. Y nada, bueno, solamente mencionar pues como este trance o este paso del poeta, el sabio, el filósofo, pues marca en Occidente, digamos, también algo importante a nivel filosófico, a nivel literario, a nivel de ciencia. Y bueno, nada, lo que decía el profe también, uno con todo esto hace siempre historia de la filosofía, entonces, nada, súper bacano. Y la conferencia está en internet, Carlos García Gual, Los siete sabios de Grecia, muy interesante, nunca la olvido. Ajá, súper bonito. Sería interesante, me suena creo que hay algunos textos que él ha traducido. Con respecto a la conferencia de ahorita, sí, Merleau-Ponty dice algunas cosas las sugiere y yo quise ya añadir bastante, aunque él no lo mencionara, añadir bastante de lo que yo quería comentar de ese texto, especialmente en lo que concerniente al cuerpo y a otras cuestiones. Y con respecto a lo de los poetas, bueno, es interesante que Homero, Hesíodo, por ejemplo, seguramente mm, siento que lo que ellos escribieron de alguna manera fue de alguna manera una revelación, ¿no? En toda la mística, de alguna manera, el sabio, el filósofo, bueno, el sabio y el místico
se remontan hacia los orígenes del mundo. De ahí se escribieron pues los distintos poemas, tanto de la India, los Upanishads o los Vedas, como también seguramente la Teogonía de Siodo y las cuestiones de Homero en su Ilíada, en su Odisea, se escribieron a partir, seguramente, pienso, en algún punto podría tomarse como una especie de revelación en la que precisamente el sabio se remonta a unos orígenes y así, de acuerdo a esos orígenes en los que él ha podido captar de algún modo, transmite una enseñanza de cómo el mundo surge, una teogonía de que primero entonces era el caos. Eso es algo que de alguna manera, si todas las tradiciones del mundo y de los tiempos de las antigüedades concuerdan en que al principio era un universo, un mundo caótico y sin forma, y luego surgió un orden, ya sabes, personificado, por ejemplo, por los dioses olímpicos y los titanes. Si todas las tradiciones en la antigüedad, especialmente Babilonia, Sumeria, Egipto, llegan a la misma conclusión, algo de verdad habrá de haber ahí en esos relatos en los que pues primero está un mundo caótico, acuoso, en Sumeria era personificado por la deidad, diosa madre llamada Namu. En Babilonia, Tiamat y Apsu, las aguas primigenias del caos. En Egipto, el Nun. Y posteriormente, pues ya tenemos el caos hestiódico, el caos que ya nos habla en Grecia. Y posteriormente, pues el sabio, el poeta, cuando se remonta, o el místico, cuando se remonta a esos mundos a través de una visión, de un ejercicio ya místico, concibe esa cosmología que pues hoy día se le llama mitología, concibe esa cosmología e identifica pues los orígenes del mundo. Y Parménides es especialmente un caso muy particular, muy interesante. Parménides, ya lo habíamos mencionado en una anterior conferencia. Ese poema que él describió es el producto de una revelación también mística y un estudio muy complejo, completo de eso que hace Peter Kingsley. Ya habíamos traído ese autor antes, en el que, en el que Parmenides pertenece precisamente, no es solo un filósofo así sin más, sino que es un místico también que tiene que ver con una tradición que se llama los iatromantes, es decir, los videntes que también sanan. Iatro mantis, sana, iatro, sanador, que, que percibe, que ve, mantis, iatro mantis. Y en ese caso, bueno, se hace un estudio muy complejo de eso, en el que todas esas revelaciones que él obtuvo y que escribe en ese poema doctrinal, se refieren a profundas conclusiones, a profundas intuiciones ya metafísicas, místicas, que precisamente le revela una diosa desconocida y en ese caso, pues Heidegger interpreta que es Aletheia, Peter Kingsley la toma que es Core, Perséfone, la diosa del inframundo, precisamente porque Parmenides describe un descenso a las moradas del sol, que las moradas del sol son el submundo, y ahí pues eventualmente surge toda esa identificación. Parmenides obviamente identificaba, para Parmenides no había espacio, árbol, cosa o yo o sujeto, sino que todo era ser, todo era una misma sustancia, como dijimos, macrocosmos identificada con microcosmos. Y Juan Manuel tiene una pregunta, no sé cuál es. Hace rato está que levanta la mano. Yo no le levanto la mano a nadie. Véngase. No, no, ¿Qué está hace? bien, está bien, está bien la pregunta de... La pregunta es, ¿hasta qué punto consideras que Merleau-Ponty mm, se desdobla de su filosofía de la fenomenología de la percepción y lleva esta nueva mirada a un punto más ontológico? ¿Sí? Es como la pregunta que te haría. Bueno, yo siento que sí, Merleau-Ponty acá identifica algunas cuestiones.
muy curiosas, muy interesantes respecto a ese ejercicio dialéctico entre el sujeto que observa y el objeto que es observado. Sin embargo, en ese caso sí no sabría decir hasta dónde llegó él, pues la mayoría de las cosas que estoy acá mencionando son ya por parte ya de otras fuentes, pero sí se puede tras ver un poquito si uno quizá lo trasluce así, lo interpreta de ese modo, especialmente en un fragmento en el que dice que la cosa, el objeto, de algún modo tiene una vinculación substancial con el individuo, con el ser. Ahí ya podríamos quizá partir por ese punto. Y en sí, pues no conozco mucho la obra de Merleau-Ponty, así que, pero en lo que en este caso transmite, podríamos decir que sí alcanza a describir algunas cuestiones ya ontológicas, especialmente en esa cuestión de que es el ser en sí, esa imagen que el mundo en ese caso proyecta, la termina por procrear, por esa imagen que el mundo proyecta en mí, es el ser mismo el que termina por modelarla y nuevamente devolverla al exterior de acuerdo a cómo él lo quiso concebir. ¿Qué pensarías? Bueno, no sé qué diría Juan Manuel al respecto de eso, de lo que se pudo observar al leer el texto o al, o a lo que llegó a ver de lo por ejemplo, de las frases que colocaba, que Ponti decía ya explícitamente. No sé si hay algo que alcance a ver más también. Porque yo hasta el momento pienso que Merleau-Ponty alcanzó a captar algunas cosas y esto, pero pues como que lo deja ahí en el ámbito de esa, de esa, de esa exteriorización que pues de algún modo hace el ser una vez que capta una realidad objetiva. Entonces, esa realidad objetiva es captada por la subjetividad y esa subjetividad nuevamente es devuelta al mundo exterior. Pues en ese caso da mucho el ejemplo de la pintura o la obra artística. Y eso me llamó No, mucho pero la no creo que ese atención, movimiento. porque, Yo diciendo porque ahí. hay otros fenomenólogos que no cuestionan tanto, pero en cambio Merleau-Ponty sí le da un privilegio a la visión del pintor, ¿no? Como un revelador de lo que el mundo expresa, ¿no? Sí, pero sí, el caso es que también pues el pintor revela es de alguna manera su propia interioridad. No, no todos obviamente, no todos los pintores van como se dijo, no todo, Y ahí, no. mm, dale, dale, ¿no? Y igual, ahí donde yo vengo con una pregunta grande y es, claro, son miradas distintas, cuerpos distintos, visiones distintas, interioridades distintas. Y uno se sí, da cuenta porque la fenomenología termina planteando quizá caracterizaciones que no van a coincidir nunca, ¿no? Y aún así se consideran un método. Entonces, para mí es como entrar en crisis, ¿no? Cómo considerar una corriente que dice mucho del mundo, no quiere decir que no tratar de verificar el alma viva de algún modo, pero traer esa visión de la vida que tiene que plantear la filosofía, eh, y al mismo tiempo saber que de entrada cualquier fenomenólogo pues no va de algún modo a dar con los mismos resultados mm, en tu visión por base intersubjetivo o comparativo que sea. sí, sí, según yo lo veo, pues sí, efectivamente, según lo veo, y como pues en la exposición se mencionó, si hay una realidad objetiva única en sus cualidades esenciales, pero yo asumo que no todos los sujetos, no todos los individuos tienen la capacidad de captarlo del mismo modo, aunque esa realidad, esa esencia, esa sustancia sea única y objetiva.
no todo el subjetivismo, no todo el individuo puede captar lo mismo por su capacidad alta o su incapacidad ya bastante quizá empobrecida, puede decirse. No, su percepción no a todos les va a dar para captar la misma profundidad de las cosas. No todo ojo visual o mirada intuitiva interior podría penetrar en una misma realidad. No todos pueden llegar a la misma profundidad de las cosas, de la cosa en sí. Ah, ya listo. Creo que acá ya, profesor Valle nos está diciendo que acabó esto. Oye, interesante la conversación. Yo valoro mucho la interacción que se está teniendo, los diálogos, los cuestionamientos. Esto hace parte de la formación y el ejercicio semillero. Les agradezco realmente su valioso aporte. Eh, claro, la fenomenología, es una pequeña acotación ahí de la conversación que estaban teniendo Wilder y Juan Manuel, y es que la fenomenología no tiene una pretensión de ser un método, digamos, el método. Ese no es el sentido de la fenomenología, sino que más bien lo que hace la fenomenología es relativizar las concepciones tradicionales, omniabarcantes, universalizantes. O sea, la metodología, yo creo que la fenomenología sí es una forma muy sana de entender que el conocimiento tiene diversas formas y que la filosofía tiene también diversas formas de pronunciarse respecto de lo real. Que eso a la religión no le gusta, primer punto. Hmm, Y eso tú tienes que tener en cuenta esto, William, porque tú te estás metiendo en el terreno religioso. La sí, sí. religión, toda religión tiene una cosa que se llama una dogmática. Y la dogmática, ¿qué es lo que hace? La dogmática lo que hace es institucionalizar una verdad. Contra eso es que lucha la filosofía y la fenomenología también lo radicaliza más. ¿Sí? Hmm, Ahora, si sí, miramos el sí. tema de la experiencia religiosa es una forma de atacar la dogmatización de la institucionalización de la verdad religiosa. ¿Sí? Yo no sé si Heidegger pudo haber visualizado eso. A él le costó mucho tiempo porque él fue financiado por católicos. O sea, la formación filosófica de Heidegger se debe a los católicos que lo financiaron. Primer punto, ¿no? Es clave ahí con Heidegger. Heidegger es un pensador extraño justamente por eso y bueno, por otras cosas, pero Heidegger es un tipo que se mete con la institucionalización en un sentido religioso y político. Por eso me parece un pensador profundamente peligroso y un pensador que tiene mucha cosa que discutir. Ahora, yo sí creo que los métodos filosóficos son una forma de explorar justamente el sentido relativo de lo verdadero. ¿Sí? Y creo que esa es la misma riqueza que tiene la filosofía contemporánea. Que tú encuentras una versión, por ejemplo, de la hermenéutica en Gadamer, pero también la encuentras en Derrida muy distinta. Tú encuentras una versión de la fenomenología en Husserl, en Heidegger y Merleau-Ponty, todas muy distintas. Y yo creo que esa es la riqueza que tiene esta filosofía. La riqueza. Y hay que valorar esa riqueza, no hay que desmeritarla, porque es que tampoco nosotros podemos decir que vamos a alcanzar la verdad con esto. ¿Sí? Me parece que ya está bastante cuestionado. Heidegger es el que Sí, lo pretende todo el tiempo, ¿no? Heidegger nos mete no sé, esa posibilidad, pero yo creo que eh, hay otras opciones, otras categorías que parecen más valiosas que la verdad, por ejemplo, el sentido. El sentido. Entonces, ahí nos encontramos la hermenéutica y la fenomenología. El hmm, tema del sentido. ¿Eh? sí. Bueno, Bueno, no sé. no, Sí, cierra acabo. Wilder y yo creo que nos toca irnos a orden. Sí. Bueno, sí, con respecto ya al último de la relatividad de las cosas, sí es una idea que se ha difundido bastante bien en el mundo, ¿no? Sin embargo, sí hay, digamos, si uno encuentra, por ejemplo, como hace rato mencioné, de que idénticas en el fenómeno religioso, por supuesto,
de que muchas tradiciones llegan a idénticas conclusiones, a idénticas quizá cosmogonías, cosmologías. Algo debe haber ahí de cierto y muchas tradiciones también y experiencias religiosas apuntan hacia una misma dirección muchas veces. Y ahí es cuando se puede hallar una verdad ya, ya completa, ¿no? No solamente relativa, sino más fundamentada y apoyado en esa dirección que hay en común en varias tradiciones, y en varias cuestiones que también los antiguos pensaron. Ahí ya relacionaría ya mucho, pues, ya la tradición platónica, neoplatónica, los presocráticos y ya, por supuesto, algunas vertientes ya más modernas. Y ya, ahí, para concluir. Entonces, gracias a todos por asistir y yo creo que no sé quién sería el siguiente en exponer después, en la siguiente Es Juan reunión. Sebastián. No. Hace un dueto Propusimos a con Juan Nancy Manuel. Viviana. Hoy Nancy Él Viviana está listo. ha llegado. Nancy Viviana ha llegado porque la he invitado y ella nos va a hacer la presentación del prólogo de la fenomenología de la percepción. Entonces, la próxima sesión va a ser el prólogo de la fenomenología de la percepción y Nancy nos va a colaborar con esa relatoría. Ahí pudiste apreciar, Nancy, cómo es la dinámica, qué es lo que hacemos. La relatoría, pues, es una apuesta importante de la persona que va a exponer el tema. Y mira que, así como lo hizo Wilder, se relaciona con temas de la religión, cita autores, una cosa muy creativa, tú también lo puedes hacer. Y bueno, esa es como la Ay, que invitación, la sí, o sea, motivación tiene para que que... ser un texto literalmente, perdón. O sea, tiene que, no puede ser, digamos, diapositiva, sino que debe ser pues una relatoría, un texto como tal. Pues sí, mira que lo estamos haciendo así, de esa forma, una relatoría como para hacer una Ah, memoria ok. un poco más Ah, sólida. listo, no hay Yo una problema, no vez hay hice una problema. presentación. Ah, listo, no hay problema, pues no, igual También, uno pues, ahí va resaltando como lo más vital. Yo soy más ilustrativa, me gusta más como más explicar que, que leer bueno, todo el también, no, documento. bueno, como tú te A sientas Wilder también le mejor, gusta pero la explicar idea es cosas. que ¿Explicar qué? Listo, listo, muchas gracias. Claro que sí, no hay problema, relatoría y bueno, exposición. Bueno, bueno, gracias a todos por muchas su gracias. asistencia y hasta una próxima. Sí, muy bien. Gracias, Bueno, chao. Duerman. saludos, buena noche. Saludos a todos. Cuídense. Sé feliz. Saludos. Hasta pronto. Buena noche.